Descubrimientos que confirman que la Biblia no miente. Este video les llevará en un fascinante viaje a través del tiempo y la geografía para explorar los descubrimientos arqueológicos más significativos que han arrojado luz sobre las páginas de la Biblia, transformando este texto sagrado en un testimonio vivo de eventos históricos. Número 1. La inscripción de Poncio Pilato. Poncio Pilato fue miembro del orden ecuestre y el quinto prefecto de la provincia romana de Judea entre los años 26 y 36 después de Cristo, durante el reinado del emperador Tiberio. Los evangelios canónicos lo describen como el responsable de la crucifixión y muerte de Jesús de Nazaret, lo que lo convirtió en el gobernador romano más célebre de la historia. Sin embargo, antes de su aparición en uno de los eventos más significativos para el cristianismo, la pasión y muerte de Jesús, Pilato era casi desconocido. Fuera de las referencias en los evangelios, solo hay breves menciones por autores romanos y un puñado de monedas supuestamente acuñadas bajo su gobierno. Durante mucho tiempo, las evidencias de su existencia fueron escasas, hasta que en 1961, el arqueólogo italiano Antonio Frova y su equipo encontraron la piedra de Pilatos durante una excavación en un antiguo teatro romano en Cesarea, Israel, construido por orden del rey Herodes el Grande alrededor del año 10 a.C. La piedra de caliza, erosionada con el tiempo, lleva inscrito el nombre de Poncio Pilatos y es ampliamente aceptada como una inscripción romana auténtica del siglo I. Y aunque parcialmente deteriorada, la inscripción puede leerse como una dedicatoria que dice: al divino Augusto Tiberio, Poncio Pilatos, prefecto de Judea, dedica esto. Este hallazgo confirma las referencias a Pilato que aparecen en las Escrituras, aportando pruebas arqueológicas de su existencia. Número 2. El túnel de Ezequías. Ezequías, el 13º rey del reino de Judá y descendiente del rey Acaz, gobernó alrededor de los años 716-686 a.C. Es uno de los reyes incluidos en la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo. Ezequías es conocido como uno de los reyes reformadores debido a las transformaciones que implementó en su pueblo. El Antiguo Testamento relata que el rey Ezequías ordenó la excavación de un túnel desde los manantiales de Gijón para desviar el agua hacia la ciudad. Esto se hizo como medida defensiva para abastecer de agua a Jerusalén mientras Sennacherib se aproximaba para sitiarla. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 30, se menciona lo siguiente: Ezequías cubrió los manantiales de Gijón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Cuando Sennacherib, rey de Asiria, envió su oficial Rabsaces para intimidar a los judíos, este les gritó en hebreo desde las murallas, tratando de quebrar su moral y su voluntad de resistencia. Dada la intensidad del calor en el Medio Oriente, la amenaza de Rabsaces de que morirían de hambre, y de sed fue aterradora, como lo sugiere el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 11. ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿Realmente rendirse o morir de sed era la única opción? No necesariamente, ya que el rey Ezequías había tomado previsiones previamente para que sus hombres desviaran las aguas de los manantiales que estaban fuera de la ciudad. Esto pondría a los asirios en una posición incómoda al no poder obtener suficiente agua para sí mismos durante el asedio. Pero, ¿qué agua podrían obtener los judíos mientras Ezequías y su pueblo estaban encerrados como un pájaro en una jaula? Según las afirmaciones de Sennacherib, los judíos sabían que había suficiente agua en la cueva de la fuente de Gijón, en la ladera este de la ciudad. Esa fuente fue ocultada para que los asirios no la descubrieran. Sin embargo, como Gijón estaba fuera de las murallas de Jerusalén, ¿cómo podría abastecer de agua a los judíos? La respuesta fue una ingeniosa obra de ingeniería. Ezequías ordenó excavar un túnel subterráneo para desviar el agua de Gijón hacia un estanque dentro de las murallas de la ciudad, asegurando así el suministro durante el asedio. La Biblia nos relata que Ezequías desvió la fuente superior de las aguas de Gijón para redirigirlas hacia el oeste, hacia la ciudad de David. ¿Cómo lo logró? Mediante un túnel excavado en roca sólida.
Este túnel todavía existe y es considerado una de las grandes proezas de la ingeniería antigua. Actualmente, los visitantes de Jerusalén pueden caminar a través de este mismo túnel que los ingenieros de Ezequías construyeron para desviar las aguas de los manantiales de Gihón, los cuales normalmente fluían fuera de la ciudad. Con unos 533 metros de longitud y construido alrededor del año 701 a.C., es una de las maravillas de la ingeniería del mundo antiguo. Descubierto en 1838 por el renombrado arqueólogo estadounidense Edward Robinson, el túnel reveló uno de los secretos de su método de construcción cuando un niño árabe encontró en sus paredes una antigua inscripción hebrea que explicaba cómo dos equipos de obreros, trabajando desde extremos opuestos, excavaron hasta encontrarse en el centro. La inscripción fue posteriormente llevada a Estambul por orden de las autoridades otomanas que gobernaban la ciudad en ese momento. La inscripción en el túnel dice: "El túnel ha sido completado". La salida del túnel lleva al estanque de Siloé, donde Jesús envió al ciego a lavarse los ojos tras haber hecho barro con su saliva y untárselo. El ciego recuperó la vista, tal como se menciona en el Evangelio de Juan capítulo 9. Número 3. El prisma de Taylor. En 1830, Robert Taylor halló un cilindro de arcilla de aproximadamente 15 pulgadas, conocido como el prisma de Taylor. Este artefacto contiene las palabras de Sennacherib, el entonces rey de Asiria. El prisma, que data del año 700 a.C., fue creado en la antigua Asiria y tiene escritura cuneiforme en acadio. En él se hace referencia al rey israelita Ezequías y el rey asirio Sennacherib, ambos mencionados en el segundo libro de los Reyes, capítulos 18 y 19, en el segundo libro de Crónicas y en el libro del profeta Isaías. En la inscripción, el rey asirio relata cómo acorraló al rey Ezequías en Jerusalén como un pájaro en una jaula. El prisma fue adquirido en 1919 a un comerciante de antigüedades en Bagdad y actualmente se encuentra en el Oriental Institute Museum de la Universidad de Chicago. Su contenido proporciona un valioso relato que confirma la existencia de Ezequías y describe la campaña militar de Sennacherib contra Jerusalén, arrojando luz sobre eventos descritos en la Biblia. El texto cuenta cómo Sennacherib, rey de Asiria, sitió 46 ciudades fortificadas y muchas aldeas de Judá que se negaron a someterse a su dominio. Usando arietes y maquinaria de asedio, conquistó estos lugares, llevándose como botín a 250,000 personas, junto con animales y bienes. Encerró a Ezequías, rey de Judá, en Jerusalén, comparándolo con un pájaro en una jaula. Las ciudades conquistadas fueron entregadas a reyes aliados. Aterrorizado por el poder de Sennacherib, Ezequías fue abandonado por sus aliados y mercenarios. Más tarde envió un tributo a Sennacherib que incluía oro, plata, piedras preciosas, marfil y otros tesoros, junto con mensajeros personales para rendir obediencia. Lo escrito en el prisma de Sennacherib coincide con el relato bíblico. El segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 1 dice: "Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas, con la intención de conquistarlas". La Biblia relata que Ezequías entregó 300 talentos de plata y 300 talentos de oro como tributo a Sennacherib, rey de Asiria. Este pago estaba confirmado en la prisma de Sennacherib, aunque éste reclama haber recibido 800 talentos de plata. A pesar de este tributo, los mensajeros asirios trataron de burlarse de Jehová y amenazaron a Jerusalén desde las murallas. El prisma de Sennacherib detalla cómo conquistó varias ciudades de Judá, pero no menciona que haya tomado Jerusalén. La respuesta de por qué esto ocurrió se encuentra en Isaías capítulo 37, versículos 33 y 34, donde el profeta transmite las palabras de Dios, diciendo que Sennacherib no entraría en Jerusalén, ni lanzaría una flecha contra ella. Jehová cumplió esta promesa. Esta misma noche, el ángel del Señor mató a 185,000 soldados asirios, lo que obligó a Sennacherib a retirarse a Nínive. Allí, tiempo después, 2 de sus hijos lo asesinaron mientras adoraba a su dios Nisroch. El prisma de Sennacherib no menciona este evento,
Pero el tono jactancioso que caracteriza a las inscripciones de los gobernantes asirios hace poco probable que Sennacherib registrara tal derrota. Número 4. El cilindro de Ciro. Conocido hoy como el cilindro de Ciro, este antiguo documento se considera el primer registro de los derechos humanos en el mundo. Está traducido en los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas y sus disposiciones se asemejan a los primeros 4 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El cilindro de Ciro es un documento creado por Ciro el Grande en 539 a.C., después de tomar Babilonia del rey Nabónido, lo cual puso fin al imperio neobabilónico. Este cilindro de arcilla con inscripciones en cuneiforme acadio fue descubierto en 1879 durante una expedición del Museo Británico en el templo del dios Marduk, en la antigua Babilonia, ahora Irak, con 45 líneas de escritura en cuneiforme acadio. El cilindro celebra la conquista de Babilonia por parte de Ciro. Hoy en día se exhibe en el Museo Británico en Londres. El cilindro es conocido por su relevancia histórica y su relación con los eventos bíblicos, especialmente en el contexto del regreso de los judíos a Jerusalén tras el cautiverio babilónico. La inscripción en el cilindro es un decreto atribuido a Ciro el Grande que concede libertad a diversos pueblos conquistados por los babilonios. Específicamente menciona la liberación de los judíos, quienes fueron llevados al cautiverio en Babilonia por Nabucodonosor. Este cilindro documenta la política de Ciro de permitir a las naciones conquistadas regresar a sus tierras de origen y restaurar sus lugares de culto. En el caso de los judíos, coincide con el relato bíblico en el primer capítulo del libro de Esdras, donde se menciona que Ciro emitió un edicto permitiendo que los judíos regresaran a Jerusalén para reconstruir el templo. Esta política, reflejada en el cilindro de Ciro, es congruente con el edicto mencionado en Esdras capítulo 1, versículos del 1 al 4. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor movió el espíritu del rey para que promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, suba a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordenó que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado, y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Para los judíos, este documento es significativo porque confirma su regreso a Jerusalén y la restauración de su templo, eventos cruciales en su historia. Número 6. El estanque de Siloé. En 2004, en la parte sur de Jerusalén, se detectó un problema en una tubería de desagüe. La municipalidad respondió enviando trabajadores de la construcción para solucionar el inconveniente. Sin embargo, en Jerusalén, particularmente en la ciudad de David, cuando surgen tales situaciones, no solo se movilizan constructores, sino también arqueólogos. Durante las excavaciones para reparar la tubería, los arqueólogos escucharon sonidos inusuales y detectaron algo extraño bajo tierra. Decidieron detener las obras y al inspeccionar más a fondo, descubrieron una serie de antiguos escalones de piedra que datan de miles de años atrás. Estos escalones resultaron ser parte del sistema que conducía al estanque de Siloé, un importante sitio arqueológico e histórico ubicado en la parte sur de la ciudad de David y dentro del área del Parque Nacional de las Murallas de Jerusalén. El estanque de Siloé fue construido hace unos 2700 años como parte del sistema suministro de agua de Jerusalén durante el reinado del rey Ezequías en el siglo VI a.C. Según describe en la Biblia en el segundo libro de los Reyes capítulo 20, versículo 20, los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto, y metió las aguas en la ciudad, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Debido a su ubicación estratégica y su función vital,
se consideraba una de las zonas más importantes de Jerusalén desde la época del primer templo. Juan capítulo 9, versículo 11 dice lo siguiente: respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. El descubrimiento de la pileta de Siloé marca un hito importante en el campo de la arqueología bíblica. Antes del descubrimiento, muchos eruditos habían cuestionado la existencia del estanque de Siloé, considerándolo más bien una creación de fantasía religiosa utilizada por Juan para explicar ciertos eventos. Y como dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias por ver el video. Les invito a pulsar a seguir la página si no lo han hecho para que reciban nuestros estudios e informaciones. Nos regalen un like, compartan este contenido con todos sus conocidos y nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.